Son las 5 de la tarde y todos los lunes tenemos asesoría fiscal, asesoría laboral. Bueno, es que tiene todo tipo de asesores, de abogados en RBH Global. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Tú eres de León. Yo de León, capital. Si Además, no tengo ni pueblo. Y si León no hubiera España. Sin duda. Antes que Castilla-Leyes. Qué bonito, ¿eh? Pero a ti te gusta mucho más el himno nuevo, el de la Ocho León, el de Ocho Magas y León. Eso yo creo que se va a convertir en la auténtica canción del veroño, porque ya no estamos en verano, así que será la canción del veroño. Sí, menudo veroño, sí, es verdad. Bueno, ojo, luego vamos a hablar del tiempo, pero bajan las temperaturas dentro de unos días, ¿eh? Vienen lluvias, amenazan lluvias. Bueno, hoy vamos a hablar de accidentes laborales y tenemos una cuestión de uno de nuestros telespectadores. Os vamos a poner aquí, compañeros, el correo electrónico de Ocho Magas y León o el WhatsApp, por si la gente quiere, se anima y nos envía sus preguntas, tanto Pablo como un responsable del equipo. Todos los lunes, como decimos, se acerca hasta aquí, hasta el plató y os responde. La cuestión de hoy es la siguiente. Mi nombre es Alfredo y me gustaría preguntar a RBH Global sobre una cuestión relacionada con mi trabajo. Hace unos días, desempeñando mis funciones al aire libre, sufrí un fuerte golpe de calor y me caí al suelo. Sin embargo, la empresa no lo considera accidente de trabajo. ¿Tengo alguna posibilidad de reclamar algo a mi empresa? Muchas gracias al programa por brindarme esta oportunidad. Lo primero, la primera pregunta que te voy a hacer antes de responder a Alfredo, si tiene alguna posibilidad, si realmente es un accidente laboral o no. ¿Qué es, Pablo, un accidente laboral? ¿A qué se llama accidente laboral? Bueno, pues lo primero decir que hay mucha controversia, ¿no? Porque no todas las situaciones que se producen en el trabajo, que un poco por explicarlo de una manera gráfica, la mayor parte de las situaciones que se producen, de los accidentes o de las enfermedades que se producen en el trabajo como consecuencia del trabajo, es lo que se denomina accidente laboral o enfermedad profesional, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo. A partir de ahí, pues se puede ampliar incluso a muchísimas situaciones, al que va y vuelve del trabajo. Y claro, esto da también para decir qué es ir o qué es volver, qué incluye, qué situaciones pasa y además, bueno, pues esto lo ha ido moldeando mucho la jurisprudencia, pero también nos podemos encontrar que puede haber un desplazamiento dentro del trabajo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué sucede? Eso es accidente de trabajo. Si tú sales ahora del plató y vas a grabar a una empresa como la mía, ¿no? Y vas allí a hacer una entrevista y estás dentro de tu jornada laboral, ¿eso es accidente de trabajo o no? Bueno, pues todas esas situaciones son las que hay que establecer porque digamos que el criterio para establecer accidente laboral, qué es accidente laboral o no, qué consecuencias tiene y cómo se tramita, depende en gran medida de la situación. No todos los accidentes sucedidos en el trabajo son accidentes laborales, porque aquí puede haber muchas diferencias en cuanto a lo que suceda, pero bueno, para que se queden nuestros telespectadores. El accidente de trabajo es el accidente sucedido en algunas circunstancias, en la mayoría de los casos, sucedidos dentro o en el ámbito de la relación laboral, es decir, o en el trabajo o durante los desplazamientos al trabajo. Eso es lo que técnicamente es el accidente de trabajo. O aquellos que también tienen una relación de causa-efecto, ¿no? Entre el trabajo y el empleado en cuestión. Sí, a eso me refería, que ahí podemos incluir pues, también los casos de enfermedades, de situaciones que se producen en el trabajo y que se desarrollan luego a posteriori, ¿no? Por ejemplo, alguien en este caso pues puede ser, como este telespectador, un golpe de calor, pero que luego los golpes de calor a veces tienen secuelas a posteriori. No ha sucedido allí, pero la causa-efecto se produce con posterioridad, porque bueno, pues, sobrevienen unas secuelas o una enfermedad que se desarrolle posteriormente. Bueno, pues eso es lo que es el accidente laboral. Estamos hablando, hemos entrado ya en algunos de esas tipologías, en algunos tipos que existen de accidentes laborales. Hemos mencionado que ese es muy curioso porque es verdad que tiene su polémica o su controversia, ¿no? El accidente in itinere, que es uno de los tipos de accidente laboral que más dudas, como decimos, suele generar. Por ejemplo, si yo salgo de mi trabajo y me voy hasta mi casa, ¿es accidente laboral? ¿Se puede considerar accidente laboral si me sucede algo en ese ínterin de tiempo del trabajo a casa? Lo normal es que si es algo que es inmediatamente, o sea, lo que es en el desplazamiento, si es inmediatamente anterior o posterior a la salida del trabajo o a la entrada, esto es accidente de trabajo. Es decir, ¿te le tienes que hacer una compra en el supermercado? Pues aquí ya hay matices. En la mayor parte de los casos, no, pero
también es verdad que ha habido alguna sentencia en la que se ha llegado a reconocer. Esto está cambiando mucho, claro, el concepto también de lo que era el accidente de trabajo o lo que era el desplazamiento antiguamente y cómo ha evolucionado esto actualmente, ¿no? Lo que son pues, los desplazamientos, cómo nos desplazamos, cómo, pues, si vamos, por ejemplo, en transporte público, si vamos en nuestro coche, si nos lleva alguien, si es coche compartido. O sea, digamos que el que no es en el acto propio del desplazamiento, en un 99% de las ocasiones no va a ser considerado accidente de trabajo, pero es verdad que hay alguna sentencia en la que puede reconocer esto como accidente de trabajo. Luego hay otros accidentes laborales que, aunque se esté trabajando, realmente no se consideran un accidente laboral, como por ejemplo los que suceden cuando hay fenómenos naturales, ¿no? Sí. Un terremoto. Eso es, digamos que si sucede algo que es una causa natural, que es bueno, pues, ajeno a la situación de la empresa, esto no es accidente laboral, pero incluso si es algo que hace el trabajador voluntariamente, ¿no? Alguien que se autolesiona, por ejemplo, en el trabajo, pues esto tampoco es accidente laboral. Claro. O algo en el que no tiene absolutamente nada que ver la empresa, pongamos que alguien sufre una agresión en el trabajo motivado por una persona ajena a la empresa, ¿no? No sé, pues volvemos al caso de antes, estás grabando en el exterior y aparece allí una persona enfadada y de repente pues te pega un empujón y te caes y te provoca, porque aquí sí es muy importante que tiene que haber... A los periodistas y cámaras de televisión eso nos ha pasado sucede, más de una ¿no? vez. Entonces sí que es muy importante para que se considere accidente de trabajo, tiene que haber una lesión, o sea, no vale solo, sino que tiene que haber una lesión. Si alguien te empuja y se te provoca una lesión, en este caso, si es ajeno completamente, no sería tampoco accidente de trabajo, aún sucediendo dentro del trabajo. Y tampoco aquellos accidentes que han sido causados de forma voluntaria, consciente y maliciosa por parte del trabajador, como algo has mencionado, ¿no? Sí, los casos son muchos, pero bueno, incluso, pues como decía al principio, sigue habiendo todavía muchísima controversia y hay un procedimiento especial en el que lo que se trata es de que es una determinación de contingencia para dilucidar de quién es la responsabilidad, ¿no? Porque aquí hay algo muy importante. Cuando sucede un accidente de trabajo, es la empresa la que tiene que iniciar los trámites, con lo cual en muchos casos pues la empresa considera que no ha sido accidente de trabajo e incluso por las trascendencias que tiene también para la empresa, ¿no? Porque el hecho de no tener accidentes de trabajo mejora los bonus a nivel cotización de seguridad social y por tanto puede suponer ahorrar algo de dinero y por parte de las cotizaciones de la empresa y pues en muchos casos tenemos con que las empresas dicen, bueno, para mí esto no es accidente de trabajo, no lo tramito como accidente de trabajo, el trabajador acude a la seguridad social para que se le atienda como una enfermedad común y luego tiene la opción de reclamar y decir, para mí esto es un accidente de trabajo, es una enfermedad profesional, tiene consecuencia con algo que me sucedió en el trabajo, es una enfermedad que yo he desarrollado como consecuencia de una patología que igual ya tenía, pero que el trabajo me la ha agravado, no sé, por ejemplo, pensamos en casos de lesiones de espalda, que igual ya tenemos la lesión, pero que un tiro, bueno, pues aquí la verdad es que nos encontramos con bastantes supuestos todavía en los tribunales en casos que, bueno, pues que no están claros. Hay muchos casos, ¿no? Hay muchísimo caso de esto, de procedimientos de determinación de contingencia, en donde además se le reclama no solo a la empresa, sino también a la mutua. Bueno, pues respondemos, creo que ya está respondida, pero vamos a dejarlo claro. Respondemos a la pregunta de Alfredo. ¿Sufrir una insolación, como ha sido su caso, mientras realizaba un trabajo en el exterior, es un accidente laboral, Pablo? Es accidente laboral, aquí no aplica la situación de fenómenos naturales. El golpe de calor, evidentemente, sabemos que el cambio climático lo estamos viviendo, nos afecta a todos, pero el sufrir un golpe de calor en el trabajo es accidente laboral. Bueno, y es importantísimo, ya para terminar, que todos los trabajadores conozcan sus derechos y también la importancia, hay que recalcar, la importancia del proceso de la prevención de riesgos por parte de la empresa a los empleados. Sí, sí, desde luego, formar, explicar, bueno, pues esto todo es muy importante porque tiene muchas consecuencias y un accidente laboral puede llegar a ser incluso, en el caso de muerte o en el caso de una incapacidad permanente absoluta, tratarse como una causa penal y puede haber hasta condenas no solamente para el empresario, sino para el técnico de prevención de riesgos, o sea que la cadena puede ser muy grande, con lo cual trabajemos en evitar que haya accidentes, que es al final puede ser responsabilidad de todos. Pablo, es un placer tenerte todos los lunes, hacernos llegar vuestras consultas, vuestras dudas, repito, al 670-782-285 o al correo del magazine, si lo deseáis. Y si no, también os podéis acercar hasta calle Lucas de Tuy. El próximo lunes un compañero tuyo o compañera, ¿no? Aquí estaré.